Dios les bendiga a todos. Vamos a tocar un tema, la palabra que tiene que ver con contaminación. Tenemos a la luz de la Biblia la contaminación del ADN que traemos desde nuestros padres del Edén, Adán. Vamos a ver que tenemos una lucha interna de contaminación que viene a través de nuestros padres y abuelos, bisabuelos, y que normalmente el hombre desconoce porque ni siquiera conoce su naturaleza propia, hablando de la Trinidad que tenemos, espíritu, alma y cuerpo. Hay muchos cristianos que no saben que tenemos dos espíritus, uno en nuestros huesos y otro en nuestra sangre. El alma radica en la sangre y el Espíritu de Dios en nuestros huesos. Y bueno, a través de el ADN que traemos en la sangre, traemos contaminación. Vamos a ver las formas de contaminación y sobre todo las más importantes, que son las más fuertes y las básicas para entender la lucha que tenemos. Hay gente que no entiende la lucha y cae en los engaños del enemigo. En esos tiempos, hablando de algo muy simple, si usted trae un animal y defeca el animal, tiene que levantar lo que hace porque se volatiliza y la respiramos, y son bichos, son bacterias que al tener contacto con el aire se forman. El caso es de que se respiran y después vienen las infecciones, los bronquios de los pulmones, etcétera, ¿no? Es por la contaminación. Es algo muy simple. Los hombres que mueren con enfermedades que son contagiosas los creman. Ya los empezaron a cremar en nuestros países. Antes no veíamos crematorios. ¿Por qué? Porque empiezan a cremar a los muertos contagiosos. La Biblia habla de manera figurativa. Nada más vamos al número 5:2, que no nos contaminemos con muerto. Lo físico, lo natural, bueno, los entierran porque el muerto se descompone. Por eso los entierran en cajas para que no salga la contaminación. Manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto. Bueno, el leproso los metían fuera de las ciudades en aquellos tiempos en donde la lepra no era tan fácil de curar o no era curable, y los llevaban a los campos, a las cuevas, ahí vivían ellos. Conocemos esto a través de películas, pero dice, y a todo contaminado sobre muerto. Hay gente que a veces va al hospital y cuando sale después se muere porque contrae alguna enfermedad de los que tienen enfermedades contagiosas. Pero nosotros vamos a hablar de lo espiritual. Lo natural tiene que ver con lo espiritual. Y vamos a Levítico capítulo 11, 42, 43 y 44, hermano, por favor. Dice, dando el Señor al pueblo de Israel leyes, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más pies, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no comeréis porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ello. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Bueno, podemos pensar lo natural, pero aquí sabemos que el reptil, la serpiente antigua es Satanás. Y dice que no comiéramos de todo reptil, de la serpiente. Hay un pasaje cuando habla de Judas,
que dice que Satanás entró en el corazón de él y también tras un bocado, dice en Juan 13, 26 y 27. Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo lo más presto. Después de que le dio un pan mojado el Señor a Judas, dice a quien diere el pan mojado, ¿no? La cuestión importante, Judas, ¿qué fue lo que comió? Pues comió un pan natural que el Señor le dio. Estaban en la última cena. Pero, ¿qué simboliza este pan que Judas comió? Para que el diablo entrara en él y vendiera al Señor. Vamos a un pasaje en Mateo 26, 15. Y les dijo, hablando de Judas, a los príncipes y sacerdotes que querían matar al Señor: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Ese pan era el dinero que él iba a recibir, porque su deseo, su ambición de Judas, el Señor le dijo que era ladrón, robaba la tesorería de ellos. Entonces su corazón estaba desviado por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Ahorita vamos a ir a un pasaje con relación a que es lazo. Vamos a verlo en Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ese es uno de los principales puntos del caso de Judas. Hay muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Hablando de el dinero. No comeréis reptil, todo lo que se arrastre. ¿Qué fue lo que comió Judas en ese pan? Entró, después de que le dio el pan mojado, el diablo entró en Judas. En el mismo Lucas 22, 3 que leímos. Dice que entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Anduvo con el Señor, vio, estoy seguro que vio resucitar a Lázaro, Judas, que vio andar al Señor en el mar de Galilea, que vio levantar al paralítico que bajaron del techo, que vio muchas cosas que hizo el Señor, pero que tenía un velo, un lazo. Vamos a ver que el hombre, a través de la contaminación, su mente se entenebrece. Así lo dice la palabra. Esa es la razón por la que no ven, no oyen, hablando de lo que dice el mismo Señor. En 2 Timoteo 3:2 dice, en los posteriores tiempos, dice que habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Una lista sobre esos hombres que están contaminados y que no saben cómo se contaminaron, y que ya hay una cautividad que traemos a través del ADN, que hasta que el hombre viejo se muera, es el hombre de esos tiempos, que vayamos al polvo, vamos después aquellos que podamos quitar el lazo, quitar esas tinieblas de la mente, y que puedan lograr atar al hombre viejo viciado de espíritus de error, porque son contaminación de los deseos que tiene el hombre viejo. En base a eso, podamos resucitar. Y dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, se llevó la cautividad, dice el Salmo 68, 18. No lo pongan, hermano, estamos en ese tiempo que el Señor ascendió, se llevó la cautividad en el hoy presente. Nosotros hoy estamos en ese tiempo cautivos y necesitamos entender que bajo esa cautividad tenemos que vencer al hombre viejo que tenemos. Vamos a seguir viendo los detalles en los que el hombre necesita entender esa contaminación
En 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Espíritus de error. Dice que Dios envía una operación de error en el 2 Timoteo 2:11, una operación que Dios envía. Maneja una operación de error para que crean a la mentira. Los que no creyeron a la verdad consintieron a la mentira, dice. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad, a la mentira. En el siguiente versículo creo que lo dice. El punto importante, los espíritus de error. Hay muchos pastores en todo el mundo que están predicando que nos vamos sin ver muerte. El verdadero cristiano va a tener que dar la vida por el Señor. Y estos que predican que nos vamos en el arrebato en estos tiempos, porque el arrebato está hasta el final del tiempo del hombre, en donde la iglesia va a ser purificada, blanqueada, desarrugada, como dice la palabra. El Señor va a venir a levantar a su iglesia para que la pueda purificar como oro de Ofir, dice Malaquías. Entonces, esa operación de error que Dios envía, que muchos creen, lo envía a través de la permisibilidad que le da al ángel caído de engañar con espíritus de error que vienen de él y que Dios permite. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser, para empezar, inteligente de manera divina. La inteligencia humana no nos da la capacidad de discernir todas estas cosas. Tenemos que ir creciendo en el discernimiento espiritual. Y los espíritus de error entran en el hombre como entró en el bocado Satanás en Judas. En otra expresión dice que entró en su corazón, en otro de los evangelios. ¿Por qué? Porque el corazón de Judas estaba en el dinero. Dice que era ratero, le dijo el Señor. Y por eso también se molestó, porque le dijo la verdad. Cuando a veces lo dicen la verdad, dice, me ha hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Cuántos de los que están escuchando a través de las radios apagan a la mitad del tema? El tema, porque no quieren escuchar la verdad, porque tienen espíritus de error, los que están arriba de muchos. Entonces no permiten entrar ese derecho que habla la Biblia al pueblo. Y yo doy gracias por aquellos que son del Señor y que permiten que la bendición de entender las cosas espirituales para poder salvarse o santificarse o perfeccionarse lleguen al pueblo. Doy gracias por los directores que no se escandalizan por la verdad fuerte que se predica de los gigantes de la fe. Por eso la contaminación tiene que ver con esto. La gente contaminada no quiere saber de la verdad, porque los espíritus que están en ellos rechazan la verdad, porque los intereses son del hombre viejo viciado por los deseos de error, dice. Espíritus de error que el hombre natural los tiene. Nacemos con este ADN que dice la palabra que estamos encerrados en incredulidad. En Romanos 11:32 dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Por eso tenemos que caminar hacia la verdad para obtener la bendición de cuando vengan estas cosas, estemos preparados para sufrirlas. Así lo dice la palabra. Como el Señor me conviene padecer mucho, bueno, mayor padecimiento, mayor gloria. Bueno, vamos a seguir el tema en Juan 4:34. Dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O comemos haciendo la voluntad de Dios, lo espiritual de Dios, para que tengamos lo divino en nosotros. Necesitamos comer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad del diablo, come lo que está prohibido. Dice que no comamos todo lo que se arrastra al reptil, dice el texto que leímos, el primer texto. Entonces, el hombre cuando o come la voluntad de Dios o come
la voluntad de la serpiente, que es Satanás. No hay de otra. No podemos estar en medio. Dice la expresión apocalíptica, o eres caliente o eres frío, ¿no? Porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces aquí volvemos a leer el Levítico 11:43. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Inmundos. Espíritus de error, espíritus, ahí la lista que leímos, egoístas, avaros, etcétera, sin amor. ¿Por qué sin amor? Dice que Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no tiene amor es porque ha comido del reptil, que no tiene amor. Es egoísta y todo lo que quiere es destruir al hombre a través de sus argumentos y astucias. Segunda de Timoteo 2:26. Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La voluntad del diablo. Comen la voluntad del diablo. Dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Es lo que leímos en Juan. Del que me envió, el Padre. Y que acabe su obra. Hay dos comidas para hacer la voluntad. La voluntad del Dios. Volvemos a Timoteo. Y se zafen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El que está haciendo la voluntad del reptil, de la serpiente antigua, a través de los espíritus de error, dice también en Efesios el apóstol Pablo, el hombre viejo que está viciado de los deseos de error. Son espíritus que entran, así como entró el diablo en el pan que le dio el Señor a Judas, porque ya tenía un portón abierto con relación al dinero. Le fue y les dijo, ¿cuánto me van a dar porque se los entregue? 30 monedas de plata. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque ahí estaba su corazón. Dice la palabra que donde está nuestro corazón, el tesoro está en nuestro corazón. Y si queremos tesoros terrenales, bueno, son los que el enemigo da. Antes el Señor le daba riquezas, antes que viniera el Señor, le daba riqueza a los hombres, a los grandes hombres de la fe, pero hizo un parteaguas y cambió leyes. ¿Has oído? Dice lo que dijo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, orad por vuestros enemigos, por los que os persiguen, etc. El amor, pero en la riqueza nadie entiende, hablan mucho de prosperidad. En todos lados hablan de prosperidad. Y la palabra dice otra cosa, que a los pobres vino el Evangelio, Mateo 11:5, que son herederos del reino, Santiago 4:5. Y así podemos hablar del 9:9 de 2 Corintios, derramó y dio a los pobres. Y la palabra habla mucho de los pobres ricos en fe, herederos del reino de Dios. Dice, como está escrito, derramó Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice que en el 6:9, que el Señor se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciésemos. Segunda de Corintios, el 6:10, dice que como pobres va enriqueciendo a muchos. La parte de la ley para ser perfectos. Si quieres ser perfecto, Mateo 19:21, vende lo que tienes y dalo. El que no renuncia a todas las cosas que posee, Lucas 14:33, 32 y 33, porque dice el 33 que si no lo hacemos no somos sal, es algo que no tiene adobo. Esto tiene que ver con la contaminación del enemigo, que es la raíz de todos los males, es el potencial del dinero. A mayor dinero, mayor energía maligna. Y le dice a Timoteo, huye de estas cosas, porque por ahí muchos se han desencaminado. El hombre que tiene mucho dinero se vuelve egoísta, se vuelve soberbio. Dice que al soberbio lo ve de lejos. Y difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. Así lo dice la palabra.
No es imposible, pero sí difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque su forma de pensar es del hombre viejo. Ese es el punto, viciado con espíritus de error, contaminado. 2 Corintios 6, 14, 15, 16, esos tres, dice que no nos juntemos en yugo con los infieles. Normalmente en los medios light, cristianismo sencillo, light, se casan gente con gente de fuera. En el Antiguo Testamento les decía, no vayan y busquen mujeres extrañas. Así les decía. Era abominación para Jehová. Y sin embargo el pueblo de Israel lo hacía. Ya después les dijo, dejen a sus mujeres extrañas y a sus hijos extraños. Déjenlos para que puedan ser perdonados. Eso está fuera de la razón humana. Dice el siguiente, hermanos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? El santo con el salvo, perdón, es lo que nos dice ahí. El fiel le llama al santo y el infiel le llama al salvo. Porque no cree en lo que dice el Señor, cree en Jesucristo, pero no en lo que dice el Señor. El 16, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. El 17, por favor. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No toquéis lo que está dentro del mundo. Inmundo es lo que quiere decir eso. Dentro de. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no es en él. El siguiente, el 18, ya terminamos esa parte de... Y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que salgamos fuera del mundo. El mundo nos aborrece, dice el Señor en los evangelios, en Juan. Dice, el mundo nos aborrece. A mí me aborreció, a vosotros también aborrecerá. Es algo importante. Maneja también, dice... Vosotros no sois del mundo, hablando de haber salido de ahí. La parte importante es que el que no sale, pues tiene ese trato con el mundo y no es aborrecido por el mundo. Sin embargo, los que salimos somos aborrecidos de todos, así lo dice, y seremos aborrecidos de todos dentro de poco, cuando vengan las cosas, pero en donde quiera que andamos nos aborrecen. Y no entienden ellos lo que hacen para aborrecernos. Porque es el enemigo que está en ellos el que hace las cosas para estar molestándonos. En cualquier lugar que vamos. Siempre están molestándonos. Sea el que sea. Porque el enemigo es la única forma de tratar de molestarnos a través de eso. Porque no puede por otro lado. Es el enemigo el que hace eso. Pero bueno, el punto es que siempre hay ese tipo de cosas en donde quiera que vamos. Vamos a seguir hablando de lo que dice salir de medio de ellos. La palabra iglesia en el Tumbaburro cristiano quiere decir salir fuera. La iglesia tiene que salir. De aquí vamos a salir lo que somos iglesia. Y los que están escuchando, los que van a tener que salir. El mismo Señor salió en Hebreos 13, versículo 12 y 13, nos da un consejo también sobre esto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Tenemos que salir fuera del real para llevar su vituperio. Es lo que quiere decir iglesia, salir fuera de. Entonces, cuando vengan las cosas, muchos de los que están integrados en sus familias se van a esconder allá con sus familias. Eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque todavía no han salido de en medio de ellos. Cuando vengan la persecución, van a
querer estar unidos. Hay algunos casos que van a ser de entrega. Dice que serán 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3, por causa de no haber hecho las cosas completas, porque se contaminaron y no creyeron estas cosas para obtener la bendición completa, porque es una línea espiritual, así de simple, es una línea espiritual. Algunos hermanos me aborrecen porque no están en la línea de la misma regla, por eso es parte de algo de leyes que tiene que ver con estatus espirituales, que tienen que ver con vencimiento del aspecto espiritual que está en contra de cada uno de nosotros y que dependemos de nuestro caminar espiritual. No es nuestro entendimiento. Podemos tener entendimiento, pero si no caminamos, no seguimos teniendo el entendimiento que viene de lo alto, no nos llega, porque todo lo usamos en nuestra mente. Y como no caminamos, no tenemos el auxilio del entendimiento divino. Por eso es importante que entendamos la contaminación. Efesios 4:22, a que dejéis cuanto a la manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Espíritus de error leímos en Tesalonicenses. El hombre viejo tiene acceso. Escuchen esto, hermanos, todos los que nos escuchan en la radio. El hombre viejo tiene acceso a los espíritus de error. Tiene el derecho, Satanás, de penetrar en nuestra carne para trabajar en nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Jeremías 17:9 dice que el corazón es perverso y engañoso, y trabaja el enemigo con espíritus de error, porque en la carne tiene derecho a hacerlo. ¿Cuál es la posibilidad de zafarse de ello? Vamos a verlo un poquito más adelante. El 4:18 de Efesios dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Está en la mente el entendimiento entenebrecido, oscuro, por la ignorancia del conocimiento de Dios. Porque no camina, el hombre no camina hacia esa bendición de ir dejando al viejo hombre con los deseos de error, con los espíritus, quitando esos espíritus, tratando de sujetar al hombre viejo. Vamos a verlo a través de un texto. Vamos a ver también algo importante. Eclesiastés 7:26. Y yo añado más amarga que la muerte de la mujer, la cual es redes y lazos su corazón, sus manos como ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador será preso en ella. El que se detiene en estar en el área de pecado, que es el salvo, es el que está ahí, el que le llama pecador, es el salvo. El santo no tiene ese pacto porque el Espíritu del Señor lo ha librado de la ley del pecado, dice Romanos 8:2. Pero aquí dice que la mujer es red y lazo al hombre. Vamos a ver mujeres en la Biblia, 2 o 3. Lamentaciones 4:10. Mujeres piadosas y honestas, por ahí dice. Dice: las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, fueronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Bueno, cuando fue sitiado Jerusalén, las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Por ahí en otro pasaje dice que a escondidas se los comieron, no le dieron a sus maridos, se las comieron a sus hijos. Las mujeres que tuvieron a sus hijos en su vientre fueron capaces de comerse a sus hijos, fueron capaces de entregar a sus hijos al fuego, a Moloc. También es lo que viene. El salvo, el pecador, va a tener ese problema cuando venga el hambre. La mujer también va a tener el problema, o renuncia a su fe, o tiene que estar muy fuerte. Estas mujeres piadosas se cosieron a sus hijos y
fueron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, 3 años. Hechos 13:50. Una de las contaminaciones es la dama. Por eso estoy sacando unos textos y tiene que ver con la contaminación del hombre. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas. Aquí son pías y honestas. Y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su término. Lo bueno que eran pías y honestas. Eran mujeres que tenían una buena reputación. Imagínense si fueran malas, si fueran asesinas o no sé qué. Bueno, estoy manejando lo contrario de las mujeres pías y honestas, que le hicieron persecución a Pablo y a Bernabé. Isaías 3:12. Los exactores de mi pueblo son muchachos. Los exactores, los que dictan leyes, son exactores. Y mujeres se enseñorearon de él. Las mujeres se enseñorearon de los dictadores de leyes, de los que supuestamente tenían poder sobre el pueblo. Dice, mujeres se enseñorearon de él, pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Los que te guían. ¿Quiénes guiaban a esos muchachos? ¿Quiénes guiaban a esos muchachos? Él lo dice. Las mujeres. ¿Y quiénes torcían la carrera de sus caminos? Ahí dice, las mujeres tuercen el camino del varón. ¿Por qué? Vamos a seguir. Segunda de Timoteo 2:12. Es primera, 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el primero, después Eva, el que sigue. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Transgresión quiere decir de ir más allá de las leyes establecidas. Es lo que quiere decir transgresión. Transgredir es pasar las leyes que están ya hechas, incumplirlas, romperlas. Bueno, la mujer está envuelta en eso, en transgredir la ley de Dios. Por eso dice, no permito a la mujer enseñar, porque trae en sus labios la transgresión. Está la mujer en esa parte de transgredir, de que el marido también la acompañe. Así fue en el Edén. Comió y le dio a su marido, y su marido también comió de la desobediencia. Entró en la pareja por causa de la mujer. La mujer fue engañada, no el hombre. Así dice ahí la palabra, ¿no? Y cuando a veces predica uno esto, no, dice, es que lo dice Pablo, Pablo odiaba a las mujeres. Está escrito en la palabra, y la palabra está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, que escribieron todos los hombres, desde el principio hasta el fin, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y si no cree uno lo que dice Pablo, pues no cree uno en ninguna de sus cartas, y no cree uno en ninguno de los evangelios, y no cree nada, porque no está dándole fe de ratas, como dicen por ahí los abogados. Y el punto de todo esto es que la mujer tiene que ver también con que el varón no alcance la perfección. Porque cuando el hombre le dice, oye, ¿y si le entramos? Hombre, estás loco, ¿tú crees que te voy a seguir? Mejor vente para acá. Mira, acá está la manzana bien rica. En el Edén, ¿no? Que no fue manzana. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, cuando todavía el hombre no ha tenido el espíritu de verdad, todavía suelta sus mentiras, porque está en su naturaleza de hombre viejo. Todos tenemos el hombre viejo, todos. Pero cuando alcanzamos el espíritu de verdad, te dice, no lo digas, una mentira. Y ya uno dice algo diferido, algo que no es directo a la pregunta, porque no quiere uno hacer una mentira o dar una mentira, porque ya tiene uno dentro de sí el corrector de Dios, de no decir mentiras. Dice, no mintáis los unos a los otros. El mentir viene del padre de la mentira. Eso dice el Señor en Juan, dice, vosotros
su padre es el diablo, el padre de la mentira. Entonces, o somos de verdad o somos en ese hombre viciado por los espíritus de error o por los deseos de error, que dice el apóstol, que tenemos una lucha en nosotros con nuestro ADN, pero si sujetamos al hombre viejo, que habla el pasaje de Efesios 4:22, 13:24, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Maneja a renovarlos en el espíritu de vuestra mente. Nuestro espíritu que tenemos en nuestros huesos, hay que irlo renovando, irle metiendo información espiritual para poder entender lo espiritual. El hombre animal no percibe lo espiritual. Tiene muchos espíritus de error, viciado. El hombre viejo está viciado de error. Así lo leímos ahorita, en el 22. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Tiene mucho ataque de espíritus de error. Hay muchísimos pastores que predican cosas chuecas y ellos lo aceptan como una verdad. Que no vamos a morir en esos tiempos, que nos vamos, nos levantamos, que viene por su iglesia y se va sin ver muerte y regresa después del tiempo de ira, y confunden la tribulación, la grande tribulación, con tiempo de ira. Enredan eso y también enredan lo de la muerte. El hombre tiene que morir, se ha establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, lo dice la palabra. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. El 15:22 de 1 Corintios, el 9:27 de Hebreos, está hablando de muchos textos que tenemos como ley que morir. Y la primera mentira que entró en nuestros dos padres fue: no moriréis. Hubieron espíritus de error que entraron en ellos cuando abrieron, como dice que fue deseable ese árbol codicioso para la ciencia que hay ahorita, que va a ser destruida. Por eso nos maneja Santiago 3:14-17. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. El punto dice que la palabra, el mismo Santiago nos maneja, que es para la perfección del hombre. El 18 dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Dice que la palabra es para que nosotros podamos ser presentados perfectos con esa sabiduría que viene de lo alto, para entender qué es lo que hay que hacer para no contaminarse, para que podamos ser hijos e hijas, como dice el 5:18 de 2 de Corintios. Debemos salir de medio de ellos. No es que nosotros no querramos estar con ellos son los que no quieren estar con nosotros, porque nos aborrecen. Nosotros los amamos, pero ellos nos aborrecen, porque ellos son del mundo y nosotros no somos del mundo. Esa es la diferencia por la que nos aborrecen. Dice: seremos aborrecidos de todos. La diferencia entre los que son del mundo y los que no son del mundo, hay aborrecimiento hacia nosotros, los que hemos dejado, y el hombre viejo lo hemos ido amarrando para que no podamos estar bajo esos deseos. Dejamos nuestros vicios que antes tenía nuestro hombre viejo. Entonces es importante que nosotros vayamos cada día matando a ese hombre viejo hasta que volvamos al polvo. Y la cautividad que nos maneja el Salmo 126, 1, 2 y 3, que cuando el Señor nos levante del polvo, dice que vamos a ser como los que sueñan, vamos a gobernar la tierra. Nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos,
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas va a hacer con nosotros los que estemos ahí. Habiendo entendido la contaminación que detiene al hombre para no llegar. Es importante que nosotros entendamos por dónde el diablo nos quiere detener, con la contaminación interna y externa que en donde andamos siempre nos bombardea a través de cosas externas y en nuestro interior a través de nuestras costumbres, nuestros deseos y todo lo espiritual que nos mete para que no podamos llegar al premio del supremo llamamiento que dice el apóstol, la perfección. Dios les bendiga, hermanos.